Ahí sí. Recording in progress. Ok. Bien. Bien, hermano. Vamos a orar primero para dar inicio al taller de hoy. Nos vamos a dirigir al Señor en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos permites reunirnos para estar en tu presencia, para fortalecernos a través de tu palabra, Señor, de la confraternidad también, Señor, junto a nuestros hermanos. Te pido que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, que sea todo, Señor, dirigido por ti, para que pueda haber provecho espiritual para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros nada somos, Padre Celestial, somos tan pequeños, tan insignificantes ante ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, por eso recurrimos a ti, para que seas tú, Señor, iluminando nuestra mente y dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para comprender, Señor, cada cosa que estudiamos y descubrimos, Señor, en tu palabra. Padre Celestial, confiando en que tú estás en medio nuestro, te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, hoy día nos corresponde ya el último evangelio, el evangelio de el apóstol Juan. Y recordarles que los apuntes que están siendo usados en estos estudios corresponden a los apuntes de los pastores Olivero Maufrás y el pastor Nadir Carreño, ¿ya? Y algunas otras cosas por ahí, investigaciones que uno hace y coteja por ahí, ¿eh? Bien, vamos entonces al Evangelio de Juan. Primero decir antecedentes, ¿no es cierto?, del autor. Decir en primera instancia que, como dice ahí, que nosotros creemos también, nuestra iglesia, y como hijos de Dios también, creemos y aceptamos, como lo ha creído siempre la iglesia a través de los siglos, en cuanto a la autoría de este evangelio, ¿ya? Y que la autoría de este evangelio pertenece a Juan el apóstol. Nunca la iglesia ha dudado de esto. Todas las dudas que han surgido vienen desde la crítica racionalista y de la crítica modernista también. Los ataques también que vienen, como hemos visto en los otros evangelios, también Juan no se ha escapado de los ataques de la crítica modernista. Y aunque el apóstol no hace mención de su nombre, como es la característica de quienes escribieron los evangelios, sin embargo, se refiere a sí mismo como un testigo ocular, siempre. Cada vez que Juan relata algo, se refiere a sí mismo, ¿no es cierto?, como un testigo que está mirando los sucesos y un testigo presencial también, ¿ya? Y de esto, todo esto siempre él escribe evitando referirse a sí mismo en primera persona. Creo que es la nota, ¿no es cierto?, de todos los evangelistas. Tal vez podría ser una manifestación de la humildad y que para que la gloria, ¿no es cierto?, sea toda para el Señor y que la vista no esté sobre los que escribieron, sino que sobre el Señor. Podemos interpretarlo de esa forma. El que ninguno de los 4 evangelios, ¿verdad?, los escritores se mencionen como autores, ¿no es cierto?, de los evangelios. Bueno, ahí en el versículo 21, el capítulo 21, versículo 24, dice algo que debe darnos luz acerca de esto. Juan describe lo siguiente, dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, refiriéndose a sí mismo. Creo que esta es la parte en la cual el apóstol habla más cercano de sí mismo, ¿ya? Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, nosotros, así como la iglesia a través de los siglos ha creído que este evangelio lo escribió Juan, también lo aceptamos, ¿ya? Y creemos que, sin duda alguna, fue Juan el apóstol, que pertenecía a los 12, ¿verdad?, más cercanos de Jesús, fue quien escribió evangelio. Bueno, sabemos a la luz de la palabra del Señor, como lo especifica también el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 19, que el oficio de Juan era pescador.
pero no un pescador común y corriente también, sino que pareciera, ¿verdad?, que su padre tenía barcos y por lo tanto probablemente tenía trabajadores, ¿ya? Entonces el oficio de él era pescador, pero pareciera, ¿no es cierto?, que lo que hoy día llamaríamos nosotros tal vez un pequeño empresario, ¿no es cierto?, una cosa así. Bueno, Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. También Marcos hace referencia a esto en el capítulo 1, ahí, versículos 19 al 20, para que ustedes lo cotejen después. Y algo muy particular, el amor y la amistad, ¿no es cierto?, que Juan tenía con Jesús eran, pero evidentes, resaltan sobre todos los demás. Hay varios pasajes, ¿no es cierto? Juan era aquel discípulo que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Imagínense ustedes la cercanía que tenía el apóstol Juan con nuestro Señor, recostarse en el pecho del Señor, ¿verdad? Y por lo tanto, lo más probable es que siempre estaba sentado cerca de Jesús. Y también en la última cena hay un relato muy particular al respecto. Cuando Pedro le dice a Juan que le pregunte a Jesús quién iba a ser el que le iba a entregar, a traicionar. Nadie se atrevió a preguntarlo. Y le pidieron a Juan. Y Juan lo hizo. Y el Señor le reveló a Juan quién iba a ser el que le iba a traicionar. Y eso habla, ¿no es cierto?, de esta amistad y este amor tan estrecho que tenía este discípulo con nuestro Señor Jesucristo. El más cercano de todos, tal vez. Más que Pedro incluso, ¿ya? Juan, entonces, tenía una característica muy especial que lo hacía estar cerca siempre de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por lo tanto, pareciera que era el más amado de los discípulos, porque la vida espiritual de Juan era una vida, ¿no es cierto?, profunda. Y eso el apóstol lo deja ver en su evangelio tan distinto a los otros, tan personal este evangelio, ¿ya? Fue el primero que creyó en la resurrección del Señor. Recordemos esa instancia, cuando el Señor resucita, ¿verdad? Y María corre a dar aviso, y Pedro y Juan salen corriendo, y Juan corrió más rápido porque era más joven que Pedro, y por lo tanto llega primero al sepulcro. Pero Juan no entró. Juan dice y especifica allí, ¿no es cierto?, que él miró y creyó, nada más. Pedro llegó y entró, ¿no es cierto?, la característica de Pedro. Pedro siempre, ¿no es cierto?, queriendo él estar ahí en el lugar preciso, siempre hacer las cosas, ¿verdad? Entonces Pedro llega y entra. Juan no. Juan llegó hasta la puerta, miró desde fuera, ¿verdad?, y creyó. Bueno, según la tradición de la iglesia, el apóstol Juan pasó su vida en Éfeso, y que allí en Éfeso murió a la edad aproximada de 100 años. Fijémonos en las cartas del apóstol Juan, ¿no es cierto? La primera, segunda y tercera epístola de Juan, porque también Juan fue el escritor de esas epístolas, como el Apocalipsis también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos en las epístolas de Juan, cuando se refiere a los hermanos y les dice, hijitos míos, ¿no es cierto? Y siempre repite y recalca, ¿verdad?, el amados unos a otros. Lo recalca siempre. Y eso pareciera, ¿no es cierto?, que nos indica que Juan escribió, ¿verdad?, las epístolas a una edad muy avanzada. Es una característica de las personas. Cuando nos ponemos mayores, ¿no es cierto?, repetimos muchas cosas sin darnos cuenta, tal vez. Es como una característica de la edad. Bueno, Juan, ¿verdad?, repetía esto y lo recalca, porque a él seguramente le quedó tan marcado en su vida esto de el amor, ¿no es cierto?, que reflejó su maestro hacia sus discípulos, hacia sus amigos, a quienes llamó amigos, ¿no es cierto? Le quedó tan marcado en su vida que Juan lo repetía una y otra vez y lo consideró tan importante. El amor fraternal, ¿no es cierto? El que haya un amor puro y verdadero entre los hermanos en Cristo. Bueno, el Evangelio se cree que Juan lo escribió alrededor del año 98 después de Cristo. Y en Éfeso, justamente. Mucho después de los otros evangelios, ¿ya? Los otros evangelios fueron escritos con bastante anticipación en comparación, ¿no es cierto?, a este. Bueno, ¿y a quién escribió el apóstol Juan? ¿Ya?
Juan escribió a todos los cristianos, sin excepción, ¿ya? Y habla de Cristo y presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ahí tenemos aspectos generales del Evangelio de Juan. Hay unas pruebas, ¿no es cierto?, que nos indican que efectivamente Juan fue el autor de este Evangelio. Pruebas de la autoría del Evangelio, pruebas internas, ¿no es cierto?, que encontramos en la misma Biblia, y pruebas externas que nos dejan antecedentes históricos, ¿no es cierto?, que no son de la Biblia, pero que sí son fidedignos e históricos. Primero, en cuanto a las pruebas internas, ¿no es cierto?, de la misma Biblia, en Juan 1:14 podemos ver nosotros que el autor efectivamente es uno de los apóstoles. No sé si alguien puede rápidamente leer Juan 1:14 para que lo analicemos así rápidamente. Juan 1:14. Si no lo leo yo, lo leo yo entonces. Bueno, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, habla, ¿no es cierto?, en primera persona. Fue hecho y habitó entre nosotros, por lo tanto, y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como dice ahí, el autor del Evangelio, primero que todo, es uno de los apóstoles, ¿ya? Segundo lugar, el discípulo al cual amaba Jesús es mencionado, pero constantemente, en el capítulo 13 a 23, capítulo 19, el capítulo 20, etcétera, constantemente está mencionándose, ¿no es cierto?, como el discípulo al cual amaba Jesús, refiriéndose a sí mismo, ¿ya? Ahora, otra cosa que los estudiosos, ¿no es cierto?, dicen de que el griego que utiliza el escritor tiene detalles hebreos, o sea, detalles que el escritor que un escritor judío solamente podía detallar. Por lo tanto, el escritor fue judío. Entonces tenemos que el autor fue uno de los apóstoles, el autor fue, ¿no es cierto?, hebreo, judío, y en cuarto lugar, el escritor conoce a fondo la geografía de Palestina, ¿ya? Conoce su historia y las costumbres. Eso se refleja, ¿no es cierto?, en los relatos que hace Juan en el Evangelio. Se refleja la geografía, es conocedor de la geografía, es conocedor también, ¿no es cierto?, de la historia del pueblo judío y de las costumbres. Y por último, ¿no es cierto?, el versículo que acabamos de leer al final, en el capítulo 21, versículo 24, el mismo escritor dice quién es, ¿ya? Recordemos, es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, esa es la manera que tiene Juan de decir que él es el autor, ¿no es cierto?, de este evangelio. Y en cuanto a las pruebas externas, ¿ya?, que nos deja la historia y los escritos, ¿no es cierto?, que han dejado, por ejemplo, algunos padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, que se dice que fue discípulo del apóstol Pablo y de Juan también, y que fue discípulo junto con Policarpo también. No olvidemos que Policarpo fue discípulo de Juan, ¿ya? Y este Ignacio de Antioquía también fue discípulo de Pablo y de Juan. Tal vez a algunos pueda sonarle un poquito fuerte Ignacio de Antioquía, porque la Iglesia Católica lamentablemente ha malinterpretado algunos escritos de Ignacio de Antioquía. Específicamente, la Iglesia Católica afirma de que Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar Iglesia Católica, ¿no es cierto?, a la Iglesia cristiana. Bueno, puede ser, porque católico significa universal, pero jamás Ignacio de Antioquía se refirió a una iglesia católica como una institución dirigida por el Papa. No se refirió a eso, porque cuando Ignacio de Antioquía murió en el año 108 después de Cristo, la iglesia católica todavía no existía, ¿verdad?, como iglesia católica. Y segundo, también la iglesia católica le atribuye a Ignacio de Antioquía, ¿no es cierto?, la permanente virginidad de María. Y eso es una falacia también, porque
Ignacio de Antioquía habló de la virginidad de María, ¿no es cierto? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, pero no se refirió Ignacio de Antioquía a la virginidad, ¿no es cierto?, permanente de María, ¿no es cierto?, y que fue concebida además sin pecado. O sea, eso jamás Ignacio de Antioquía quiso decirlo. Pero la Iglesia Católica se ha atribuido, ¿no es cierto?, a este santo, ¿verdad? Y le ha atribuido estas palabras. Por eso que a algunos tal vez Ignacio de Antioquía les pueda sonar un poco fuerte, como un santo católico, pero no es así, ¿ya? Ignacio de Antioquía es considerado y puede ser considerado uno de los padres de la Iglesia. Además que fijémonos, ¿no es cierto? Él está bastante cercano a los hechos, ¿no es cierto?, que ocurrieron casi inmediatamente después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, este Ignacio de Antioquía, con bastante frecuencia, como dice aquí, cuando escribe, menciona el Evangelio de Juan, ¿ya? Especialmente cuando escribe una epístola que él escribió a los antioqueños, a Antioquía, ¿verdad? Allí él menciona el Evangelio de Juan. O sea, ya estamos hablando del año, antes del año 108 de la era cristiana. Estamos hablando tal vez del año 70, ¿no es cierto? Ya Ignacio de Antioquía se refería a este Evangelio como el Evangelio de Juan. Ahí tenemos una prueba potente, ¿no es cierto?, de que el Evangelio lo escribió el apóstol Juan. No olvidemos que este Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan, por lo demás, ¿ya? En segundo lugar, el empleo del Evangelio, ¿no es cierto?, en distintos documentos antiguos, ¿ya? Todos los documentos antiguos, digamos, atribuyen el Evangelio, este Evangelio, ¿no es cierto?, al apóstol Juan. Y por último, Ireneo, que fue obispo de Lyon también en el año 185 de la era cristiana, que fue discípulo de Policarpo también, quien a su vez, como dije, fue discípulo del apóstol Juan, también afirma que Juan había escrito el Evangelio, ¿no es cierto?, en Éfeso. Entonces, hay pruebas suficientes, tanto internas como externas, para creer y aseverar, ¿no es cierto?, sin duda alguna, que este Evangelio fue escrito por el apóstol Juan. ¿Ok? Bueno, el apóstol Juan se centra casi principalmente, diríamos, ¿no es cierto?, en las conversaciones que Jesús tuvo con distintos personajes, ¿ya? Yo saqué algunos aquí, me dediqué a buscar las conversaciones del Señor, ¿no es cierto?, con distintos personajes. En el capítulo 3 tenemos allí esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, cuando le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El capítulo 4 también nos habla de este diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, cuando le dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá más sed, ¿verdad? Luego el capítulo 5, donde también hay un diálogo allí del Señor con el paralítico de Betesda. Y finalmente le dice el Señor: no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Luego el capítulo 8 con la mujer adúltera, que todos tal vez conocemos, ¿no es cierto?, la historia cuando los judíos traen a una mujer sorprendida en adulterio, ¿no es cierto?, para acusarla y apedrearla, y le preguntan al Señor, ¿no es cierto?, y ahí conocemos la situación, y el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy interesante, ¿verdad?, todas estas enseñanzas del Señor, tan sencillas, tan breves, pero tan potentes y tan profundas. Ni yo te condeno, ¿verdad? Nosotros somos tan mandados a hacer a veces para condenar, como aquellos judíos, ¿no es cierto?, que llevaron a esta mujer. Y entre paréntesis, ¿se han fijado ustedes que no llevaron al hombre, sino llevaron a la mujer, pues, ¿no es cierto? Porque para que haya un adulterio tiene que haber dos, un hombre y una mujer. En este caso llevaron a la mujer, el hombre no estaba, ¿verdad? Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire primero la piedra, ¿no es cierto? Y bueno, no quedó nadie, porque todos fueron redargüidos en su conciencia de que eran pecadores. Por lo tanto, nadie se atrevió a
juzgar ni condenar a esta mujer. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, es el Señor cuando perdona nuestros pecados. Bueno, el capítulo 9 también, el diálogo que Jesús tuvo con el ciego de nacimiento. Y esa pregunta que Jesús le hace al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hermoso ese diálogo que tuvo con el ciego. Bueno, con Marta también, con la hermana de Lázaro. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Eso ocurrió, ¿no es cierto?, cuando Lázaro murió y Jesús fue a ver, ¿no es cierto?, allí a su sepultura. El diálogo con Pedro también, cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro se negó a que el Señor le lavara los pies, ¿verdad? Y el Señor le respondió, le dijo, si yo no te lavare, no tendrás parte ni suerte conmigo. Entonces Pedro, ¿verdad?, ahí reaccionó y dijo, no, Señor, los pies, sino todo entero, lávame, ¿verdad? Le dijo, se sintió Pedro que era un pecador. Pero el Señor le dijo, el que está lavado ya no necesita sino lavarse los pies solamente. ¿Mm? Bien, el capítulo 14 también nos habla de este diálogo que Jesús tuvo con Tomás, ¿verdad? Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en el capítulo 20 también, otro diálogo con Tomás, cuando, recordemos, Tomás dijo, si no me tiene mi mano, ¿no es cierto?, aquí en su costado y no tocar a su Dios, no creeré. Entonces el Señor se apareció a Tomás específicamente, ¿verdad? Y lo reprendió por su incredulidad. Y luego el Señor refiere en el capítulo 20 a Tomás y le dice, bienaventurados los que no vieron, y creyeron, ¿no es cierto? Qué lindo escuchar esa frase del Señor, porque ahí nos identificamos nosotros con eso. Nosotros no hemos visto jamás al Señor, pero hemos creído, ¿verdad? Entonces es bonito leer eso y debe siempre esa respuesta del Señor debe llegar a nuestro corazón hoy día. Bueno, el diálogo que Jesús tuvo con Felipe, también una revelación tremenda que Jesús le hace a Felipe. Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería, ¿no es cierto?, conocer a Dios. Y Jesús le dijo esta respuesta, tremenda revelación que Jesús le da de sí mismo a su discípulo. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido, ¿verdad? Entonces, Jesús es Dios. Ahí hay una prueba, ¿no es cierto?, misma, de Cristo mismo, de que Jesús era Dios humanado en esta tierra. El capítulo 18 también encontramos ahí un diálogo de Jesús con Anás cuando fue llevado, ¿no es cierto?, ya después que Judas lo traicionó y fue llevado por la fuerza, ¿no es cierto?, ante el sumo sacerdote. Y Anás, ¿verdad?, manda que bofeteen al Señor. Y el Señor le responde, le dice, si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Verdad? Luego el capítulo 18, el diálogo que Jesús tuvo también con Pilato, un diálogo bastante interesante, que Jesús finalmente le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió, ¿no es cierto? Bueno, el diálogo con María Magdalena, en el capítulo 20, cuando Jesús le dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena, ¿verdad?, la primera persona que vio al Señor resucitado, esta mujer que amaba tanto al Señor, ¿verdad?, fue privilegiada. Y esas fueron las palabras que Jesús dijo entonces a María Magdalena. Ahí tenemos algunos ejemplos de los tantos diálogos que Juan describe en este evangelio. Y todos en orden cronológico. Interesante eso. Y eso va a servir para lo que vamos a ver después. Por eso lo digo. Bueno, ¿qué presenta? Recordemos que cada evangelio presenta un aspecto diferente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos se complementan, ¿verdad? El apóstol Juan describe a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Es el Verbo eterno que existe desde la eternidad, pero hecho hombre. Primero, Juan nos habla de que la genealogía de Jesús no es humana.
Hemos visto en otros evangelios, ¿no es cierto?, la genealogía de Jesús. Mateo se refiere a la genealogía de Jesús. Aquí no hay genealogía. ¿Por qué? Porque Juan simplemente dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, su genealogía no es humana, porque Jesús es Dios. Jesús es el verbo. Por lo tanto, otra prueba, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo no fue un ser creado, sino que Jesús es creador por sí mismo, es parte de la esencia misma de Dios también, es Dios. En segundo lugar, Jesús es creador. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Miren qué claro lo que dice la palabra del Señor. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, así de simple. Jesús es creador. Jesús estuvo en la creación del hombre, en la creación del mundo, ¿verdad? Y del firmamento. En tercer lugar, es el unigénito Hijo del Padre. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuevamente el verbo. Si vamos al versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, este Dios, o este verbo que era Dios, se hace carne, dice el versículo 14. Se hace carne y habita entre nosotros. O sea, no hay duda que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo y que le está atribuyendo, ¿verdad?, una personalidad divina. Jesús no es ni no fue una criatura, sino que es el Creador encarnado, ¿verdad? Importantísimo lo que el apóstol Juan nos revela, ¿no es cierto?, a través de su evangelio. Bueno, otra cosa también, ¿no es cierto? Habla de Jesús como morando al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Fíjense ustedes, y este es un atributo solo de Dios, la omnipresencia, de estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Ya? El capítulo 1, versículo 18 dice, Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Fíjense ustedes, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, tengamos presente esto. Juan nos presenta a Cristo morando al mismo tiempo en el cielo y en la tierra, ¿ya? En los dos lugares, presente. El capítulo 3.13, ¿no es cierto?, dice, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, nuevamente. Y por último, el capítulo 17.24, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, nuevamente, en presente, ellos estén también conmigo. No se refería, sin duda alguna, a esta tierra, ¿verdad? Sino que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, refiriéndose no a esta vida, sino a la eternidad, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Vemos otra prueba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta omnisciencia, esta omnipresencia del Señor Jesucristo, que puede estar al mismo tiempo en el cielo y que puede estar al mismo tiempo en la tierra, ¿verdad? Bien, seguimos avanzando. Juan no ha estado exento de los ataques, ¿no es cierto?, de la crítica moderna. Hay varios ataques, ¿no es cierto?, que pude percatarme, pero elegí este que creo que es el más, el que puede tal vez llevar a confusión a algún hermano, ¿no es cierto?, que comienza a leer la palabra del Señor y se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de este supuesto error de Juan, ¿ya? Porque no olvidemos que los ataques a la veracidad del Evangelio van buscando los errores. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios tiene un error, ya sea doctrinal, un error de lugares geográficos o un error, ¿no es cierto?, de fechas históricas, entonces quiere decir que la palabra de Dios no fue inspirada, porque tiene errores. Y si tiene errores, entonces
no es la palabra de Dios, es un libro común y corriente. ¿Ya? Entonces, por eso que la crítica modernista y liberal, ¿no es cierto?, intenta siempre buscar los errores en la palabra del Señor para atacar la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos por este supuesto error, que lo llamé yo el problema de la purificación del templo. La crítica dice lo siguiente: los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas sitúan el momento en que Jesús purifica el templo al final del ministerio, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, ¿verdad? Ahí, si nosotros leemos estos tres evangelios, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Jesús entra al templo, ¿no es cierto?, casi al final de su ministerio, y echa a quienes estaban vendiendo allí en el templo y les dice, mi casa de oración será llamada, ¿no es cierto?, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones, y los echa del templo, ¿verdad? Entonces, en cambio, el apóstol Juan sitúa la purificación del templo al comienzo del ministerio de Jesús. Entonces, la pregunta que surge: ¿entró Jesús en el templo y sacó a los cambistas al comienzo de su ministerio o cerca del final? Esa es la pregunta que surge y que los críticos dicen, ve, aquí está, Juan está equivocado, porque hay 13 evangelistas que concuerdan en que este hecho ocurrió al fin del ministerio de Jesús. En cambio, Juan se equivocó. Por lo tanto, tiene errores el evangelio. ¿Ya? Bueno, si nosotros leemos, ¿no es cierto?, los evangelios, les voy a dar los versículos para que ustedes vayan cotejándolos después en su estudio personal. Nos vamos a dar cuenta que efectivamente, ¿no es cierto?, Mateo, Marcos y Lucas sitúan el momento de cuando Jesús echa a los vendedores, ¿no es cierto?, que había en el templo, al final de su ministerio. Y efectivamente Juan lo hace al inicio del ministerio de Jesús. Entonces, esto tiene una respuesta, obviamente, y una respuesta bastante sencilla. No es tan compleja la respuesta, ¿ya? Y la respuesta es simple. Voy a sacar este que me molesta. Ahí sí. La respuesta es simplemente que son dos sucesos totalmente diferentes lo que ocurrió. Y por lo tanto indica que Jesús purificó el templo en dos oportunidades. No solo una oportunidad, sino que en dos. Y nos vamos a dar cuenta por lo siguiente. Primero, yo los ordené acá para irnos, para ordenar el contexto, ¿ya? Porque hay que recurrir al contexto, ¿no es cierto?, para entender lo que está ocurriendo acá. El relato que hace Juan parte en el capítulo 2, ¿no es cierto?, el versículo del 1 al 17, parte con el encuentro de Juan el Bautista con Jesús, primero, ¿ya? Después del bautismo de Jesús, ahí cuando Jesús viene a Juan, ¿no es cierto?, Juan lo bautiza, etc. Luego de ese suceso, ¿verdad?, Jesús elige a los 12 apóstoles. Juan ha ordenado, ¿no es cierto?, los hechos de manera cronológica también, ¿ya? Aunque no fue la intención de Juan, pero Juan se evocó a las conversaciones de Jesús, pero las hizo de manera cronológica también, ¿ya? Entonces, después del encuentro de Jesús con Juan el Bautista, Jesús elige a los 12 apóstoles. Después que Jesús elige a los 12 apóstoles, Juan sigue relatando el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea, en Galilea. Luego de eso, Jesús va a Capernaum con María, su madre, ¿verdad? Sus hermanos y sus discípulos se dirigen a Capernaum. Y allí se quedaron algunos días. Juan dice, se quedaron no muchos días. No sabemos exactamente cuántos días se habrán quedado, pero a lo menos 2 o 3 días se quedaron en Capernaum. Luego que se quedan ahí en Capernaum, entonces, cerca de la Pascua, van a Jerusalén, ¿ya? Y aquí es donde Jesús actúa de una manera enérgica con un azote de cuerdas. Y aquí fue cuando sus discípulos se acordaron
de que estaba escrito eso que vieron con sus propios ojos. Leamos el Salmo 69:9. ¿Ya? A ver. Salmo 69:9. Dice lo siguiente el Salmo 69:9, porque los discípulos cuando vieron a Jesús que hizo el azote y empezó, ¿no es cierto? Pareciera que hubo un descontrol del Señor, pero el Señor no perdió el control, ¿ya? Porque especifica, ¿no es cierto?, que dio vuelta a las mesas, dio vuelta las mesas, ¿no es cierto?, donde estaba el dinero, echó a los cambistas con un azote, pero no dice que, por ejemplo, hizo lo mismo con los animales, porque los vendedores vendían animales para el sacrificio, si estaba cerca la Pascua, ¿ya? Palomas, qué sé yo, algunos corderos por ahí, ¿verdad? Pero no dice que Jesús actuó de manera violenta con los animales, sino con las personas y con las mesas, ¿verdad? Entonces, los discípulos se acordaron de ese suceso cuando vieron al Señor actuando de esa forma y se referían al Salmo 69:9, donde dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Eso fue lo que recordaron los discípulos en aquella oportunidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es un hecho totalmente distinto el que relata Juan al hecho que relata Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque el hecho que relata los evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, que son Mateo, Marcos y Lucas, parte en Jericó. Jesús acá parte, ¿no es cierto?, desde Capernaum. El hecho que relatan los otros evangelistas parte desde Jericó. Los tres concuerdan exactamente en este recorrido que hace Jesús. Por lo tanto, eso comprueba de que son hechos totalmente distintos, el que relata Juan del que relatan los otros evangelistas, ¿ya? Entonces, parte desde Jericó a Betfagé, y de Betfagé, ¿no es cierto?, muy cerca al Monte de las Olivas. Los tres concuerdan. Después, Jesús envía a sus discípulos a buscar un asno a Jerusalén. Los tres concuerdan en lo mismo. En tercer lugar, Jesús entra en Jerusalén montado sobre el asno. También concuerdan, ¿ya? Y entra en el templo y echa fuera a los vendedores. Entonces, los tres evangelios concuerdan, pero exactamente con los lugares donde estuvo Jesús y con los hechos que ocurrieron en esta oportunidad, ¿verdad? Es totalmente distinto lo que relata el Evangelio de Juan. Por lo tanto, la respuesta es que son dos sucesos distintos los que ocurren. Por lo tanto, Jesús purificó el templo en dos oportunidades, al inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Y eso no es extraño, hermanos, ¿ya? Leí a varios eruditos yo para ir haciendo esta comparación, y concuerdan los eruditos, ¿no es cierto?, en que esto no fue nada extraño que el Señor haya purificado el templo en dos oportunidades. ¿Por qué? Porque era una costumbre arraigada en los judíos, ¿no es cierto? Esto de dejar las cosas de Dios para última hora, ¿ya? La Pascua era tan importante. Y obviamente, en esta fecha, cuando se acercaban las Pascuas, se hacían verdaderas ferias, ¿no es cierto?, ahí en el templo mismo, donde llegaban personas a vender lo que los judíos venían, ¿no es cierto?, a hacer, que venían era a sacrificar, ¿no es cierto?, por sus pecados, venían a sacrificar. Y muchos venían de lejos, entonces no traían sus corderos, no traían sus animalitos, y qué mejor lo encontraban ahí, pues. Lo encontraban ahí y lo compraban, y listo, súper fácil, ¿verdad? Entonces, eso el Señor les reprochó siempre a los judíos, ¿no es cierto?, de que ellos descuidaban las cosas del Señor. Y qué descuido más grande ese. O sea, recorrer muchos kilómetros y qué comodidad también, ¿verdad? Recorrer tantos kilómetros y decir, no, yo no voy a llevar porque total allá venden, así que lo compro allá nomás y lo sacrifico allá, es más fácil, ¿verdad? Entonces, así ocurría. Los judíos recorrían kilómetros y kilómetros, llegaban al templo, compraban simplemente, ¿no es cierto?, el animal, de acuerdo a sus recursos, y lo sacrificaban, simplemente eso, muy fácil. Entonces, no fue extraño que el Señor purificara el templo en dos oportunidades, porque los judíos
tenían como un hábito eso. Ya era un hábito en ellos. Entonces, todos los años los judíos hacían lo mismo. Se llenaba una feria, ¿no es cierto?, allí para vender lo que ¿cómo se llama? Los judíos que venían, ¿no es cierto?, de distintos lugares a sacrificar, necesitaban. Y eso hoy día nosotros lo vemos perfectamente, es tan común cuando uno ve las fiestas religiosas católicas. ¿Ya? Aquí en la zona tenemos la fiesta de la Virgen de Andacollo. Muchos comerciantes van. ¿Ya? Los comerciantes recorren todas estas ferias religiosas. ¿Por qué? Porque saben que les va bien. Y allí venden y ganan, ¿no es cierto? Y todos ganan. Gana la religión, ganan los vendedores y ganan las personas que van, ¿no es cierto?, a sacrificar o van a pagar mandas. Bueno, lo mismo exactamente ocurría en tiempos de Jesús. Así que no es extraño, ¿ya? Entonces, definitivamente, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué conclusión se ha llegado con respecto a esto? Es que son dos sucesos diferentes. Jesús purifica el templo al inicio de su ministerio, pero también lo purificó al final de su ministerio, ¿ya? Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, solucionado este supuesto problema y contradicción entre los evangelistas, que no es una contradicción, son hechos totalmente distintos, como vemos, relatados muy distintos del uno al otro, ¿ya? Bien, no sé si hay alguien que quiere añadir algo con respecto a esto, si no avanzamos, ya queda poquito. ¿No? ¿Seguimos? Ya. Seguimos entonces. Interesante, ¿eh? Quise añadir esto, lo encontré por ahí, lo encontré muy, muy interesante para recordarlo. Los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no es cierto? Son los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera también. Bueno, es Él quien nos sustenta, es Él quien nos da la vida, es Él quien nos abre camino, ¿no es cierto?, a la eternidad, a Dios el Padre. Es quien nos resucitará también. Es quien dirige nuestra vida también. Por eso que dice, yo soy la luz del mundo. Él es la luz de nuestra vida. Él es quien da su vida por nosotros, el buen pastor. Él es quien nos da seguridad. Recién hablábamos, ¿no es cierto?, de tener seguridad también. Es Cristo quien nos da seguridad y quien nos da satisfacción completa también en nuestra vida. Así que no olvidemos allí los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo, relatados por Juan el Evangelista. Bien, hemos llegado entonces al final del día de hoy y con esto terminamos entonces la introducción a los libros, a los evangelios, ¿ya?, del Nuevo